Hello, everybody. Be welcome. It's nice to be with you for another class. Well, it's time for beginning this class reading the versicle for this week. We are going to talking about give us. Remember, the value is give us. Give us is the value. And we are going to find it in Matthew 6:11. Matthew 6:11. Give us today our daily bread. Give us today our daily bread. This is according to the New International Version. Well, for today, I got to show you some other translation for this passage. And let's pay attention for the Berean Standards Bible. Well, in Berean Standard Bible, we have a difference, for example, in this expression. Give us this day. For New International Version, we find today, but this use this day, our daily bread. Well, this day is a synonym for say today. Is like in Spanish, today, hoy. This day, este día. Is like to saying, danos este día nuestro pan diario. Well, but if we have comparison between the Berean literal Bible, there is a big changing. Because if we pay attention for our translation, our daily bread, this expression that Jesus said, is at the ending. Look at this, it's at the ending, it's at the ending, it's at the ending. Okay, but for Berean literal, we are going to find our daily bread at the beginning. Is the beginning. Our daily bread, grant is the verb, as today. Grant and not give. Well, if you're thinking about the meaning for grant, I'm going to say to you, grant is like in Spanish, decir conceder. Well, if we make a translation for Spanish for Berean literal Bible, is like this. Nuestro pan diario, concédenoslo hoy. Nuestro pan diario, concédenoslo hoy. But we are going to take a look for one more to finish this initial reflection. Let's go to, let's see, where is it? Okay, I lose it. Well, is this one. Contemporary English Version. Contemporary English Version. What we're going to find in Contemporary English Version? Give us our food for today. Give us our food for today. Bueno, recordemos, ¿verdad? Que hay algunas traducciones de la Biblia que son más apegadas al texto original. El texto original usa en esta frase, recordemos que es parte de la Our Bread and Praying, de la oración del Padre Nuestro, y usa la expresión el pan diario. Es una expresión retórica, decimos que Jesús utilizó para referirse a la comida. Vean, no es que estaba diciendo que solo íbamos a comer pan o que solo se iba a subsistir de pan. Explicamos en su debido momento qué significa el pan en esta semana. Ahora bien, la expresión contemporánea nos dice que es un inglés actualizado. Es parecida a la New Living Translation o a la nueva traducción viviente, porque no nos habla del pan, nos habla del alimento, de la comida. Entonces, esta versión vendría siendo como, give us our food for today, danos nuestra comida para hoy. Bueno, con eso terminamos, pero antes de ir a la clase de este día, recordarles que for tomorrow we have the pre-challenge. Para mañana tenemos lo voy a bautizar como el pre-reto, porque el reto completo es aprendernos el Padre Nuestro en inglés, ¿verdad? Entonces, para mañana yo quisiera que hiciéramos un ensayo, por eso como el pre-challenge, el pre-reto. Debemos poder decir en la clase, lo voy a hacer al comienzo de la clase, usted me va a decir lo que vendría siendo Matthew 6:9, Matthew 6:10 y Matthew 6:11. Me va a decir los tres primeros versículos o versículos de la oración del Our Father Praying. ¿Cómo iría? Bueno, yo quiero que mañana usted diga algo como lo siguiente. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Esos tres que los podamos practicar a la hora de la clase. Vea, sin digamos, mire, teacher, no me la he aprendido todavía. Bueno, léala, por lo menos léala, pero lo que yo necesito es que vaya practicando su inglés, que vaya
quitándose como el miedo y ya hemos venido trabajando con estas verso por verso, ¿verdad? Oración por oración y ya es tiempo de aprenderlas. El objetivo, no se nos olvide, el goal es que al cubrir todo el pasaje que se refiere al Padre Nuestro, usted pueda practicar, usted pueda pronunciar esta oración en otro idioma. Si ya se la saben en español, hoy se la van a saber en English. Well, that's going to be all. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Estamos viendo Grammar for Simple Present Tense. Venimos de estar viendo la gramática y se recuerdan que hemos estado hablando que para el tiempo presente simple, para este tiempo verbal, la estructura es bien sencilla. Debemos de usar un sujeto, un subject, luego debemos utilizar un verbo del infinitivo y luego un complemento, un complement. That's all. Eso es todo lo que usamos para el presente simple. Es muy fácil. Pero tenemos aquello de que dividiríamos dependiendo de si hablamos de una tercera persona o del resto, que los bautizamos como los Four Fantastic. ¿Alguien se recuerda quiénes eran los Four Fantastic? Somebody remember? ¿Alguien recuerda quiénes eran los Four Fantastic? I am, he is, she is, they, it is. Correcto, pero solo son los pronombres. Solo es I, you, we y they. Solo son esos cuatro pronombres. I, you, we y they. Esos son los Four Fantastic. ¿Por qué les pusimos los Four Fantásticos, los cuatro fantásticos? Les pusimos así, decíamos, les habíamos puesto, los bautizamos así, porque de ellos los verbos los agarramos tal y como están en el diccionario. En el ejercicio que hicimos ayer, ¿se acuerdan en la página donde estaba ese listado de verbos? Que ustedes fueron convirtiendo los verbos a tercera persona. En esa página, los verbos como están escritos ahí, los podíamos usar para I, you, we y they sin hacerles ningún cambio. Por eso les hemos dicho for fantastic, porque no hay que cambiarles nada. O sea, si yo quiero decir yo hablo inglés, digo I speak English, you speak English, we speak English, they speak English. No cambió el verbo speak para nada en los cuatro. Pero decíamos, si vamos a hablar de una third person, una tercera persona, una third person, ahí cuidado, porque sí hay que seguir las reglas y las exceptions, las excepciones que hemos estudiado. Quiere decir que si yo quiero decir que él o ella habla inglés, debemos decir, ¿vean? Debemos decir, he speaks, con la S. He speaks English. She speaks English, con la S al final. Pues bueno, he recordado todo esto porque ahorita vamos a entrar a no olvidarlo, pero sí a dejarlo a un lado. Porque todo lo que hemos estudiado hasta el momento solo nos sirve para la estructura gramatical de las oraciones afirmativas en el presente simple. Significa que todas las reglas que hemos venido trabajando solo aplican para cuando yo hablo de oraciones afirmativas. Pero hoy vamos a comenzar a meternos en las negative y las question form. Es decir, vamos a ir a oraciones, a sentences, en donde vamos a decir no y donde vamos a preguntar en simple present tense. Pero todas las reglas que ya estudiamos solo aplican para las oraciones affirmative. Entonces, no es que las vayamos a olvidar, sino que al contrario, debemos de poner cada cosa en su lugar. Y vamos a ir viendo que la estructura gramatical del presente simple en el inglés es muy sencilla, es fácil de recordar. Yo les vuelvo a repetir, si es cuestión de comparar gramáticas, la gramática del inglés es a piece of cake, es pan comido, comparada con la gramática del español. ¿Usted ha aprendido gramática de español? Es una gramática muy complicada, muy difícil. La del inglés es sencilla, porque miren, la característica de todos los Americans, de todos los norteamericanos, no es complicarse la vida. Si usted ve a cualquier persona anglosajona de habla inglesa, sea estadounidense o sea británico, a esta gente no le gusta complicarse la vida. Y así es su idioma. Por eso hemos dicho desde un principio, mire, cuando usted quiere aprender un idioma, sea el que sea, usted tiene que aprender de la cultura, cómo ellos se comportan. El comportamiento de las personas anglosajonas, de los que hablan inglés, es que a ellos les gusta así, fácil, easy, sin complicarse.
Vea, por eso inventaron las dishwasher, por eso inventaron las lavadoras, por eso inventaron las secadoras, ¿ya? Para no estarse complicando con cómo tratan su ropa. Y tantos inventos, ¿vea? O sea, los inventos que ellos tienen y todas esas cosas que les venden hoy, en su mayoría los chinos, ¿vea? Porque allá lo fabrican casi todo en China, son para no complicarse. Bueno, vamos ya entonces con la parte gramatical. Well, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, ahorita, hoy no va a ser un día mucho de práctica, ¿verdad? Es un día más de sentar la base teórica y después vamos a ver un poquito más de práctica. Ayer sí estuvimos haciendo práctica. ¿Qué tenemos aquí? Well, we have questions. Está la estructura de las preguntas, nos dan más o menos la idea de la estructura de las preguntas. Y aquí nos dice, it is easy to make questions in English. Just remember that third person use. Vamos a seguir recordando el uso de las terceras personas. Y aquí vamos a comenzar a hablar de lo que es el primer verbo auxiliar que vamos a conocer. Bien. Ok, de acuerdo, Margarita, ya vi su mensaje, no se preocupe. Como dije, hoy voy a hablar un poco más yo porque necesito dejar sentado, digamos, la teoría de esto. Bien. Vamos a ver el primer verbo auxiliar. Es auxiliary verb, así se dice. Verbo auxiliar. Esto recuerden que estamos en simple present tense. Simple present tense. Es presente simple, ¿verdad? Presente simple. El auxiliar del simple present tense es el auxiliary do. Le llamamos do o se le llama does. Son las dos formas que ya hemos visto que vienen, digamos, de las reglas en donde a las palabras que terminan en X, SH, CH, doble S y letra O, teníamos que agregarle la ES para hacer la tercera persona. Entonces, miren, vamos a tener do, que es el verbo base, y does. Entonces, en ese sentido, quiero que noten lo siguiente. Vamos a volver a poner aquí, ¿ya? Porque creo que se nos olvidó y vamos a volver a practicar. ¿Se acuerdan de los Four Fantastic? Les dije que les íbamos a llamar Cuatro Fantásticos, los Cuatro Fantásticos, en honor a esos superhéroes y en honor a que son cuatro pronombres, que son el I, el you, el we y el they. Olvídese de lo que normalmente la mayoría de teachers nos suelen ordenar estos. ¿Vea? Porque si usted piensa en el orden típico de los personal pronouns, le va a salir I, you, he, she, it, we y they. Y algunos meten aquí, vea, en medio de estos otro you, vea, y dicen el you plural. Eso olvídenlo ahorita. Ese orden lo vamos a romper. Vamos a hacer un breaking ahí, vea. Lo vamos a romper porque en este tema no vamos a seguir ese orden. El orden que nos compete aquí es hablar de I, you, we o they. Porque con los Four Fantastic no hay mayores cambios en los verbos para el tiempo presente simple. Quedan casi iguales. No se les hace ninguna modificación. Pero si en la oración yo voy a hablar de he, de she y de it, ahí tengo que estar atento. Ahí tengo que fijarme. Hay que volarle ojito si aparece un he, un she, un it. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver que el auxiliar, ¿verdad? Para estos viene o proviene, digamos, de las reglas que ya estudiamos. O sea, es el auxiliar do para I, you, we, they. Para estos cuatro, el auxiliar es do, el que vamos a utilizar. Para estos tres va a ser das. ¿Por qué es das? Porque ya sabemos que como son terceras personas, el verbo do significa hacer. Entonces digo I do, yo hago. You do, tú haces. We do, nosotros hacemos. They do, ellos hacen. Pero si quiero decir él o ella o eso, un objeto, una cosa, una máquina hace, debo decir he does, she does, it does. Bueno, hasta allí nada más estaríamos dentro de lo que ya hemos visto para la parte afirmativa.
Pero ahora viene la parte negativa. En la parte negativa vamos a tener que utilizar el not. Entonces, de ahí surge el do not y el does not. Y claro, de esto se derivan contracciones, contractions, en donde decimos don't y donde decimos, ¿cómo dice esta contracción? Yo creo que ya la conocen muchos. ¿Cuál es esa contracción? Doesn't. Doesn't. Ok, very nice. Bye. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Los verbos auxiliares en este caso nos van a servir, y este es el primero que vamos a trabajar. Hay muchos verbos auxiliares en el inglés y por lo general se relaciona un verbo auxiliar a un tiempo verbal. Entonces, si lo queremos ver de esa manera, para el presente simple del inglés, para el simple present tense, el verbo auxiliar es do. No se nos olvide eso, es do. Claro, si vamos al pasado, por ejemplo, más adelante, ¿verdad? Después de esos temitas que estamos viendo ahorita, vamos a estudiar pasado simple. Cuando vamos al pasado, ahí el do se transforma en did. Y entonces ya did, esa forma, es el verbo auxiliar para el pasado simple. Pero ahorita no estamos en eso, estamos en el presente. Entonces, en el presente, el auxiliar es do y es lo que vendría siendo el does. Ahora, ocurre que este lo vamos a utilizar cuando querramos hacer preguntas y su contraparte para terceras personas también. Significa que las preguntas que hagamos para terceras personas van a usar does y las preguntas que hagamos para los for fantastic todas van a usar do. Y estas, ya sea contractado o no, nos van a servir para las oraciones de tipo negative. Las negative form vamos a usarlas acá con cualquiera de estos dos. Entonces, no se nos olvide que este grupo así debemos de manejarlo. La clave para no perderme con la estructura gramatical del presente simple es recordar que hay dos grupos, que lo que vendría siendo los personal pronouns los tenemos que dividir de esta manera. Los for fantastic, I, you, we or they, y por el otro lado, he, she, and it. Ojo, aquí no me metan el to be ahorita. Hemos dicho ya que el is, el am y lo que vendría siendo el are es parte del presente simple, pero es un caso especial. Es el caso de lo que vendría siendo, sorry, se me borró esto. Es el caso de lo que vendría siendo un verbo propio que tiene sus propias formas. Pero aquí estamos en el caso del resto de verbos que no es el to be. Porque el to be ya nos han dicho suficientes veces, mire, el I am, el you are, we are, they are, he is, she is, it is. Eso ahorita no. Ahorita concentrémonos en el resto de verbos, porque miren la página que vimos ayer. ¿Se recuerdan cuántos verbos habían? Eran muchos y no alcanzamos a llegar hasta el final. Entonces, para eso es que nos vamos a enfocar ahorita. ¿Cómo se trabaja con el resto de verbos? Ya vimos las reglas para la afirmativa. Hoy, esto es lo que vamos a aplicar para las negative statements y para las question statements. Bueno, hasta ahí esa explicación y ahora sí, prosigamos con lo que tiene nuestro material. Bueno, aquí hay algunos ejemplos ya dados respecto de lo que vendrían siendo preguntas y algunas posibles respuestas o oraciones afirmativas. Por ejemplo, aquí tendríamos en la primera parte, dice, my friend. Recuerden que esto no suena a i e. Hemos visto que es un sonido e. Esto suena como e. Friend. My friend and I got to the school every day. Bueno, pregunto, ¿por qué se usa go? ¿Quién es el sujeto acá? Si lo pasan a pronombre personal, ¿quién es el sujeto acá? Ok, es un we. My friend and I. We go to the school. Recordemos que el pronombre sustituye a los nombres, pero si no los queremos sustituir, pues podemos usar nombres como estos. Ahora, vamos a ver. Si esto
lo convertimos a una pregunta. Nótese que dice do y ¿qué dice acá? Do we? Do we go? Do we go to the school every day? Y estas son preguntas con do. Y ya vamos a ver que las preguntas con do no son preguntas para extendernos mucho en su respuesta. De hecho, de allí se sacan las famosas short answer o respuestas cortas. Bien, pero allí está esto claro. Ahora, vamos a ver uno más. Miren, dice, they always eat hamburgers. Esta estructura ya la estudiamos. Ya decíamos, mire, lo básico de un presente simple es sujeto, verbo y complemento. Pero, ¿qué pasaba cuando aparecían frequency adverbs? Como always, never, seldom, usually, sometimes. ¿Qué decíamos que nos estaba diciendo esta oración? A diferencia de la que está arriba, que dice every day. Pero, ¿qué nos está diciendo esta? Siempre. Siempre, ok, de acuerdo, ella siempre, pero lo voy a poner así. Estas dos oraciones, esta y esta, nos transmiten la idea de algo que está ocurriendo en este momento o nos transmiten la idea de una rutina, de algo que se repite en la vida de alguien. De Una una rutina. Las dos son rutinas. ¿Qué los convierte en rutinas? En este caso, la expresión de tiempo. En este caso, el adverbio de frecuencia. Recuérdense que si yo quito esto y decimos they eat hamburgers, estaríamos diciendo ellos comen hamburguesas. Por lo tanto, está ocurriendo ahorita. Pero si decimos always, significa que siempre lo hacen. No nos dice la frecuencia de cuánto o la repetición, digamos, en ese tipo, pero sí nos dice que siempre. Bien. Ahora, la de arriba, al decirnos every day, pues sí nos dice la frecuencia, porque nos está diciendo todos los días. Entonces, son rutinas. Igual, la de arriba, si le borramos esta parte, entonces regresamos al uso del presente simple, donde solo nos sirve para la acción que está ocurriendo en este momento. Tengamos en mente que el presente simple tiene dos usos principales: acciones que ocurren en este momento y acciones que son hechas rutinas. Esos son sus dos usos principales. Ahora, vamos a la siguiente. Decía, they always eat hamburgers. Miren, se agrega el do no está aquí en ninguna parte, porque eso es el auxiliar, se agrega. Do they, miren, do they, ya no comienza con they, pasa esto a como el segundo lugar de la oración, va always, ¿verdad? Se usa el always, y luego, pues dice, eat hamburgers, complemento. Y todas llevan el question mark. Ahora, se nos marca aquí algo interesante y aquí es donde debemos poner mucho ojo. We have to be carefully. Hay que ser cuidadosos con esto, porque aquí es donde podemos cometer errores. ¿Bien? Entonces, para no cometerlos hay que estar avisados. ¿Bien? La Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, apliquémoslo acá. Yo ya me dijeron que aquí me equivoco, tengo que tener cuidado. Dice, my daughter loves chocolate. Bien, love chocolate. Hasta aquí ya sabemos que se agrega la S. ¿Por qué? Porque es tercera persona. ¿Qué es my daughter? He, she o it. Tell me. ¿Qué? Ujú. Noche. Un she. Es ella, es mi hija. Ok, es un she. Por eso tiene la S. Si no ponemos la S, no estoy conjugando en tercera persona. Y estaría diciendo como, bueno, love, ya hemos dicho, cuidado con el verbo porque puede significar amar o puede significar encantar. En este caso, como es chocolate, iría más como encantar. Vean. Pues, diríamos, a mi hija le encanta, si está el S, le encanta el chocolate. Pero si le quitamos la S, es como que digamos en español, mi hija encantar chocolate. Hablamos como aquel que dimos, how, yo ser indio y no hablar muy bien, yo ser piel roja y no conjugar bien verbos. Así nos escuchamos si le quitamos la S a esta cosa.
Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos prestarle atención a que hoy el auxiliar en el inglés, el auxiliar va a absorber las veces de la conjugación del verbo para las oraciones afirmativas. O sea, miren, ya está con la ES. Ya estoy aquí conjugando en inglés. Por lo tanto, ya no debo de usar la S en o lo que lleve. La ES, la IS, ya no la voy a usar. Entonces, debo decir, does she love chocolate? ¿A ella le gusta el chocolate? Does she love chocolate? ¿A ella le gusta el chocolate? Si digo, does she loves, estamos mal. Estamos en un serio problema porque es como que estamos haciendo como una doble conjugación. Y créanme que ahí no tengo ni idea cómo se podría decir una doble conjugación. Porque, ¿qué pasa aquí? Lo que sucede es que el inglés es muy diferente en ese sentido del español. El español no necesita de estos auxiliares. A veces sí necesita de algunas palabras de apoyo, como cuando decimos te, me, pero no es muy frecuente. Es solo para ciertos verbos. Entonces, esto, miren, aunque está separado por el sujeto, no se nos olvide que es como una unidad. Es como uno solo. Bien. Lo mismo pasa con la number four. Dice he usually. Bien, he usually. Bueno, diríamos acá, él usualmente. Watches. Miren, ES. Bien, ES porque termina en CH. TV. Ahí estaríamos en presente simple. Pero, does he usually watch? Does he usually watch? Ya no es watches, porque esto lo absorbe esto. Pero no se nos olvide que con tienen que estar juntos para cuando los traducimos a español, ¿ya? Para que tenga sentido. Bueno, eso es para las afirmativas, perdón, para ir de afirmativas a preguntas. Es un ejemplo, ¿verdad? Para entender mejor cómo funcionan las questions. Aquí viene un poco lo que ya explicábamos, pero está separado de la forma tradicional. A mí no me gusta esta forma tradicional porque siento que me pierdo. Para mí es más fácil recordarlo por fantastic, I, you, y le sumo we, you. Y aquí está el you plural, pero yo soy más práctico y digo, mire, si el you singular y el you plural al final de cuentas siempre van a usar las mismas reglas. Quien me dice a mí si es you plural o singular, no es esto, es el contexto de la oración. ¿Ve? Entonces, mejor en el contexto de la oración distingo si es you singular o you plural. Pero es que este es más rollo, digamos, de los especialistas en gramática, ¿verdad? Que les gusta ser muy acuciosos y minuciosos y decir, no, es que mire, aquí están los singulares, ¿verdad? Y este es el you singular, entonces tiene que estar en el grupo de los singulares. Y aquí están los plurales, entonces este tiene que estar en los plurales. Bueno, si les gusta enrollarse así, es una cosa de ella, pero si lo vemos práctico, for fantastic. I, you, we, they. I, you, we, they. I, you, we, they. ¿Qué pasa con esos? Con esos no tengo que hacerle cambio a los verbos y su auxiliar es do y para ser negativas vamos a usar does. Third person, terceras personas. He, she y its. ¿Qué pasa con esos? Con esos sí tengo que hacerle cambio a la terminación de los verbos y aparte de eso tengo que utilizar does para preguntas y doesn't para oraciones negativas. Bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos y vamos a ir distinguiendo en estos ejemplos la gramática de una sola vez, la estructura gramatical. Bien, esta dice have often. Cuidado con esta palabra, no se pronuncia often. Esta T no suena. Eso significa con qué frecuencia. Esta pregunta sí. How, have often. How often. Es como que se tire de la F a la E. How often. How often do you eat spaghetti? How often do you eat spaghetti? Y aquí, esta palabra está, digamos, viene del italiano, ¿verdad? Pero se está usando en inglés.
Entonces, vuelve a aparecer la regla de la flap T, que yo les he dicho, mire, haga el sonido como una R, para que suene usted más a norteamericano. No diga spaghetti, no lo diga con T, dígalo con spaghetti. How often do you eat spaghetti? No spaghetti. Que si lo dice con la T, no está mal. Ya les he dicho, mire, cuando yo doy esas sugerencias, es para que usted suene más a un native speaker, que suene más como una persona nativa. He tenido a veces la oportunidad, ¿verdad?, de encontrarme tiempo después a ex estudiantes de la escuela y que lograron, digamos, algunos referidos nuestros, otros lo hicieron por sus propios medios, ¿verdad? Han logrado entrar, después de hablar inglés, han logrado entrar a algunos call centers a trabajar acá. Y al hablar con ellos, ¿verdad? Me han comentado algo que, bueno, me ha dicho, me ha hecho sentir bien, ¿verdad? Bien en el sentido de mi parte como, como profesional de la educación. Y es que me dicen, mira, teacher, fíjese que logré entrar a tal parte, dice, y me hicieron el examen, pasé las pruebas, después fui al training, y ya atendiendo clientes, fíjese que me ha pasado algo. Ajá, ¿y qué pasó? Como usted siempre nos decía, que cambiáramos estos sonidos, que usáramos esto para sonar más a gringo, por así decirlo. O sea, hablando coloquialmente, ¿ve? Pues fíjese que yo, desde que usted nos daba clases, lo traté de hacer y hoy en el trabajo lo hago. ¿Y qué te pasa en el trabajo? Ah, fíjese que el efecto que me ha dado esto es que yo me he dado cuenta que hay otros compañeros que hablan el inglés de otra forma, o sea, como se habla, como se aprende, como usted nos decía, como se aprende aquí con profesores, digamos que son de aquí del Salvador, que lo habrán acentuado. Y a veces los clientes rápidos se dan cuenta que están hablando con alguien de otro país. Pero a mí lo que me pasa es que y por eso a veces me pasan varias cuentas, porque se han dado, mi jefe se han dado cuenta de que los clientes prefieren conmigo y es porque ellos sienten que yo soy gringo. Bien. Y yo qué de gringo voy a tener si mire cómo soy de morenito, me dice, ¿verdad? Bien quemadito. Bueno, lo que pasa es que él está usando esto. No dice spaghetti, dice spaghetti, spaghetti. Les he dicho que las T's en medio de dos vocales, algunos estadounidenses la hacen como R, otros estadounidenses la hacen como una D. Spaghetti, spaghetti. Yo les he dicho, yo prefiero la R, siento que es más fácil de sacar y de pronunciar. Pero hay otros que la hacen así. Entonces, how often do you eat spaghetti? Véase la estructura acá. Esta tiene algo interesante, porque no comienza con do. No comienza con do. Do es hasta aquí. Esta comienza con how often. Hay WH questions. Aquí vamos a meter también un poco de preguntas con todas esas frases que se conocen como question words. Y how es una question word. How often es muy específica. ¿Con qué frecuencia? Do you eat spaghetti? ¿Con qué frecuencia comes espagueti? Nótese la estructura. Dejando de lado esto, si nos centramos en la estructura de aquí para adelante, tenemos do, auxiliar, subject, sujeto, verb, verbo, y complement, complemento, y algo más, question mark. Tiene que haber siempre el símbolo de interrogación. Veamos ahora la number two. La number two es de tercera persona. Y sí comienza con does, no lleva otra cosa. Dice, does your brother get up early? Does your brother get up early? Bueno, ¿se levanta temprano tu hermano? Esa es la pregunta. ¿Se levanta temprano tu hermano? Entonces, vemos que se usa does porque ¿quién es el sujeto de la oración? Tell me, pregunto, ¿quién es el sujeto en esta oración? El hermano. El hermano de alguien. Es el brother de alguien. Es un he. Es como decir, does he, pero your brother es otra forma de hablar o referirse a alguien, sin usar el pronombre. Entonces, does your brother. Este es auxiliar. Todo esto es el sujeto. Esto
Get up, miren, es el verbo que de hecho es una frase verbal, porque lleva una particle y lleva el verbo, y aparte de eso, es una daily routine. Y early nos viene a acentuar. O sea, nosotros ya sabemos que get up tiene que ver con levantarse, pero si dice early, esto nos está diciendo, bueno, no es solo una vez que se levanta, son varias veces. No está preguntando si hoy, no dice si hoy, por lo tanto, se asume que es una rutina. Bien. Bien, creo que no voy a poder terminar de explicar las 8 oraciones por el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a seguirlas explicando mañana. La idea es que tengamos clara la estructura gramatical de lo que son los negative statements y de lo que vendrían siendo las question statements para presente simple. Entonces, ya aquí se nos van sumando varias cosas. Por un lado, tenemos el verbo to be, que es especial, de usar I'm, usar el are y el is. Ya sabemos que eso apunta a presente simple. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que para la parte afirmativa, las terceras personas son a las que les debemos volar ojo porque los verbos tienen que cambiar su terminación para hacer las conjugaciones correctas, de acuerdo a las reglas previas que hemos estudiado. Esas reglas hay que aprendérselas de por vida o memorizarlas, practicarlas frecuentemente. Y ahora nos vamos al otro lado, y es que si vamos a hacer preguntas y si vamos a hacer oraciones negativas, tenemos que utilizar un auxiliar. El auxiliar asociado al presente simple o al simple present tense es do. Y como do se usa para las for fantastic, are you, we, they. Y como does se utiliza para las third person. A eso le agregamos el not y de ahí se desprende el do not o el does not, que más comúnmente contractado es don't y doesn't. Well, that's going to be all. Thank you for staying with me. Thank you for coming. I wait you for tomorrow class. Goodbye, everybody. Goodbye, teacher. Goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye, Goodbye, teacher. teacher. Bye bye, everybody. Thank you. Goodbye, teacher. Goodbye. Have a good one.